Saludamos a toda la audiencia que a esta hora de la mañana, del día, de la tarde, noche nos está escuchando. Hay una pregunta que muchos se hacen, ¿no? ¿Por qué cuesta predicar el Evangelio en la actualidad? Hay muchas personas que no quieren compartir el Evangelio en la actualidad porque tienen miedo al rechazo, tienen miedo a la persecución. Hay un miedo a la indiferencia. Hay otros que no predican el Evangelio porque falta conocimiento, porque falta amor, porque falta compasión. El temor a ser rechazado, incluso a ser ridiculizado por expresar la fe en Dios, es una de las principales barreras para compartir el Evangelio. En un mundo cada vez más pluralista y en algunos casos hostil, sobre todo la religión, compartir el mensaje de Jesús puede generar incomodidad o incluso persecución social, profesional, personal. Podemos decir que la principal causa de por qué no se predica el Evangelio es por miedo al rechazo y a la persecución. Vivimos en una cultura donde predomina el relativismo, la idea de que no existen verdades absolutas y que cada persona puede elegir su propio camino. Eso puede llevar a muchos a pensar que no es necesario compartir el Evangelio, porque cada uno tiene su propia verdad y no deben imponer sus creencias a los demás. Ese es otro miedo a por qué no se predica el Evangelio. El famoso relativismo cultural, la indiferencia. Otra razón podría ser la falta de un entendimiento de la fe cristiana. Si una persona no se siente segura de lo que cree o no tiene una relación personal con Jesús, es posible que no se sienta motivada a compartir el Evangelio con los demás. Hay cristianos que pueden no sentirse preparados o equipados para responder a preguntas o objeciones que pueden surgir al hablar de su fe. Falta de convicción, falta de conocimiento. A veces el egoísmo, la indiferencia hacia las necesidades espirituales de los demás pueden ser factores que limitan el deseo de compartir el Evangelio. En lugar de ver a las personas a su alrededor como seres necesitados de la salvación de Cristo, hay cristianos que pueden enfocarse demasiado en su propio bienestar o en las distracciones del día a día, como hacen muchas doctrinas falsas, ¿verdad? La doctrina de la prosperidad, que hace que te centres en ti mismo, de que todo lo puedes conseguir, de que el Señor te va a bendecir en todo momento, de que si quieres un vehículo, un carro, lo puedes tener. Esa doctrina hace que uno se enfoque en lo material, en la prosperidad y se olvide de mirar las necesidades de los demás. No se predica el Evangelio por falta de amor, por falta de compasión. No se predica el Evangelio de Cristo por preocupación por el juicio social. Vivimos en una sociedad en la que las creencias religiosas a menudo son vistas como un tema controversial o divisivo. El miedo a ser percibido como fanático o intolerante puede llevar a algunos cristianos a evitar compartir el Evangelio para no ser malinterpretados. Vemos como cada vez hay una persecución a los cristianos en todo el mundo. Hasta en un partido de fútbol se persiguen los cristianos. Hemos visto al capitán de un equipo inglés del Crystal Palace que le han obligado la Federación Inglesa a portar un brazalete con ese movimiento LGTBQ. Y él sobre ese brazalete ha puesto Dios te ama, I love Jesus. Y la han censurado. Le han sancionado. Muchos cristianos pueden no sentir una urgencia real por compartir el Evangelio debido a la falta de conciencia sobre la importancia de la salvación, la necesidad de que las personas vengan a Cristo.
es decir, la comodidad personal. Lo dijimos hace unos días, hay personas que viven en comunidad y piensan en los demás, en cómo ayudarlos, y hay otros que viven en comodidad y piensan en sí mismos. La comodidad personal y el enfoque en las cosas temporales pueden disminuir el deseo de cumplir con el mandato de hacer discípulos, como compartíamos hace unos días atrás, sed pescadores de hombres. Jesús nos está llamando a compartir el Evangelio. Jesús nos llama a ser luz del mundo, sal de la tierra. En Marcos capítulo 16, verso 15, Jesús ordena: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. La vida cristiana no es solo para recibir bendiciones, sino para ser un canal de bendición para los demás. La vida cristiana es llevar el mensaje de salvación y esperanza a un mundo necesitado. La razón principal por la que muchos cristianos no comparten el Evangelio hoy en día se encuentra en la falta de valentía, en la convicción, en el amor hacia los demás. Y para superar esas barreras es importante profundizar en nuestra relación personal con Cristo, recordar la gran comisión, desarrollar una visión de compasión por las personas que se pierden, por las almas perdidas. Hay un ejemplo en la palabra de Dios de una persona que no quería compartir las buenas nuevas, Jonás. ¿Por qué Jonás no quería predicar en Nínive? ¿Recuerdas la historia? ¿La has leído? La historia de Jonás es una de las más profundas, más fascinantes del Antiguo Testamento. Y ese relato, lleno de simbolismos y de lecciones, presenta a un profeta que en lugar de obedecer el mandato de Dios, decide huir en dirección opuesta. Una de las preguntas cuando lees el libro de Jonás es ¿por qué este hombre de Dios no quería predicar en Nínive? Primero vamos a situarnos el contexto histórico. Esto es importante. Nínive era una ciudad temida, era una ciudad odiada. Nínive era la capital del imperio asirio, conocido por su crueldad, por su violencia, por la opresión. Y los asirios eran temidos por sus tácticas militares brutales y su opresión de los pueblos conquistados, incluyendo a Israel. Para Jonás, ir a Nínive significaba dirigirse al corazón del enemigo. Era el lugar que representaba todo lo que él y su pueblo detestaban. Predicar el arrepentimiento a los ninivitas era una misión difícil, era un llamado a extender la misericordia de Dios a aquellos que desde su perspectiva no lo merecían. ¿Por qué Jonás no quería predicar en Nínive? Te he dado algunos puntos de este contexto histórico. Jonás no quería que Nínive se arrepintiera, porque sabía que Dios los perdonaría. De hecho, yo me atrevo a decir que Jonás estaba deseando que Dios destruyera Nínive. No tenía compasión por las almas perdidas. En el capítulo 4, versículo 2 de este libro de Jonás, encontramos las palabras del profeta. Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Qué Dios tan grande tenemos? Imagínate ahora si Dios dijera adiós al mundo. Pero tenemos un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarse, de gran misericordia, y que se arrepiente del mal, porque si Dios quisiera ahora mismo, destruiría la tierra, destruiría su creación. Estamos peor que en el inicio, estamos peor que en los tiempos de Noé, estamos peor que en los tiempos de Sodoma y Gomorra, estamos peor que en los tiempos de Jonás, en esa época donde los asirios eran los conquistadores y el pueblo de Israel los conquistados. Jonás conocía el carácter de Dios, un Dios lleno de gracia, un Dios dispuesto a perdonar incluso a los más perversos si se arrepienten.
Y esa idea era difícil de aceptar para un israelita que había sufrido bajo el yugo de pueblos como los asirios y que años más tarde iba a sufrir el yugo de opresión de los romanos. Por eso esperaban el Mesías. En ese caballo blanco, con esa gran espada que impartiría justicia y sacaría al pueblo de la opresión de los romanos. Aquí vemos el corazón de Jonás, un hombre orgulloso con falta de compasión, y muchas veces nosotros actuamos así. Actuamos así con los hermanos, las hermanas que pecan, que fallan. No tenemos compasión de ellos. Más allá del temor a los ninivitas, el problema de Jonás era su propio corazón. Su renuncia a predicar en Nínive revela que si somos honestos, lo que le sucedía a Jonás también nos pasa a nosotros. Jonás tenía prejuicios. Jonás tenía falta de compasión. Jonás era un orgulloso nacionalista. Jonás no creía que los ninivitas merecieran la misericordia de Dios. Había decidido que eran demasiado malos para ser salvos. A pesar de ser un profeta de Dios, su corazón no estaba alineado con el del Señor. Y Dios deseaba salvar a Nínive, pero Jonás no compartía ese deseo. Eso es falta de compasión. Y a nosotros también nos falta compasión en muchas ocasiones. ¿Qué decir del orgullo de Jonás, verdad? Jonás priorizaba a su propio pueblo y su propia justicia sobre el plan de Dios. Ver a Nínive perdonada podía interpretarse como una amenaza para Israel y como una aparente injusticia divina. Jonás no quería ser el instrumento de Dios para un pueblo que él consideraba indigno. Prefirió huir a Tarsis, una ciudad en la dirección opuesta. Es decir, demostró Jonás su resistencia a los planes de Dios. Pero Dios le da una lección. ¿Y qué lección le da, verdad? ¿Cómo me gustaría ahora que se presentara una película de Jonás? Si te soy sincero, nunca he visto una película de Jonás. Sí que he visto películas cristianas de otro tipo. Pero de Jonás, con todos los efectos especiales, imagínate Jonás en el vientre del pez. Y con todos los efectos especiales, crear una escena de un hombre en el vientre de un pez. Pues aquí viene una lección de Dios a Jonás. Dios persigue a Jonás. Cuando Jonás decide huir, Dios no lo abandona ni lo reemplaza por otro profeta. Permite que sea tragado por un gran pez, lo que hace que Jonás, o que Dios le lleve a Jonás a reflexionar sobre su actitud y su relación con él. Y es en el vientre del pez, voy a decir gran pez, porque la palabra de Dios no dice que era una ballena o un cachalote, no era un tiburón, era un gran pez. Jonás ora y reconoce el poder y la misericordia de Dios, y este momento es un recordatorio de que Dios no solo persigue a los pecadores como los ninivitas, sino también a los desobedientes como Jonás, es decir, personas que han aceptado a Dios, personas que han aceptado a Jesús en su corazón. Aunque hayamos aceptado a Jesús, tenemos actitudes, somos desobedientes, somos pecadores. Y la gracia de Dios es tan amplia que busca restaurar incluso a quienes se resisten a cumplir su voluntad. El pez escupe a Jonás en tierra, y Jonás obedece y predica en Nínive. La ciudad responde con un arrepentimiento genuino, desde el rey hasta los animales. Imagínate un animal arrepentido, ¿cómo sería eso? Y Dios les perdona. Y ese episodio muestra que no hay límites para la misericordia de Dios. La compasión de Dios se extiende a todas las naciones, a todos los pueblos, incluso a los más crueles y distantes. En lugar de alegrarse Jonás, en lugar de regocijarse, ¿qué hace Jonás? Se enoja.
Y ese es otro aspecto de la historia que nos invita a reflexionar. Jonás no logra comprender la profundidad del amor de Dios. Jonás, en su ira, en su enojo, en su frustración, revela la incapacidad para alinearse con el carácter de Dios. Su actitud es una advertencia para ti y para mí. A veces actuamos como Jonás. Limitamos la gracia de Dios a quienes creemos que lo merecen. No nos alegramos de que los hermanos sean bendecidos por Dios. Pero Dios no opera bajo nuestras apreciaciones humanas de justicia y de mérito. Su gracia es incondicional, es universal. ¿Qué podemos aprender de esta historia de Jonás? Muchas lecciones. Podemos aprender sobre el amor, la gracia, la misericordia de Dios, la amplitud del amor de Dios. Dios ama a todos. Dios ama a todos los pueblos, incluso a aquellos que consideramos enemigos. Y Dios nos está desafiando a abandonar los prejuicios y a extender el Evangelio a todos. Incluso a los de otras religiones que andan en pos de falsos dioses, falsos ídolos. A ellos también tenemos que predicarles el Evangelio. Sin importar cuán indignos pueden parecer. El Evangelio es para todos. Hay que extendérselo a todos. Jesús lo hizo. ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros? Cuidado también con el orgullo espiritual. Mira lo que le pasó a Jonás. Podemos caer en la trampa de creer que sabemos más que Dios o que algunos no merecen su gracia. Y ese orgullo espiritual nos aleja del propósito de Dios y nos hace resistir a su voluntad. No seamos orgullosos. No seamos desobedientes al mandato de Dios. Dios no necesita nuestra perfección para cumplir su obra, pero sí requiere nuestra obediencia. Y aunque Jonás fue un profeta renuente, Dios usó su mensaje para transformar a una ciudad entera. Dios te quiere usar para grandes cosas, pero muchas veces no lo hace porque, como es un caballero, no nos obliga, nos da libre albedrío. Pero el Señor está ahí, dispuesto a que tú le obedezcas. Y por último, la gracia de Dios. Si Dios es tan misericordioso con nosotros, ¿cómo no serlo con los demás? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no extender la misericordia a otros? Estamos llamados a reflejar el amor, su compasión en nuestras relaciones, en nuestra vida diaria. Jonás no quería predicar en Nínive. Jonás desobedeció la voz de Dios. Y al final del libro, Jonás hace una pregunta interesante. Bueno, Dios hace una pregunta retórica a Jonás. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Esa es la pregunta que Dios hace. Jonás capítulo 4, versículo 11. Esa pregunta no solo estaba dirigida a Jonás. Esa pregunta de Dios es para ti y para mí. ¿Estamos dispuestos a dejar a un lado nuestro orgullo, prejuicios, falta de compasión para compartir el mensaje de salvación de todos? ¿O con todos? ¿Estamos dispuestos? Dios no solo está interesado en salvar al pecador, también quiere transformar el corazón de quienes ya le sirven, pero se han acomodado. Han perdido la visión. Dios desea que reflejemos su carácter, un carácter lleno de amor, de gracia, de misericordia. Y tenemos que responder positivamente, afirmativamente a ese llamado. Dios nos está invitando a ser como Él. ¿No tendré yo piedad de Nínive? Si Dios ha extendido su gracia, su misericordia con nosotros,
te vuelvo a repetir, cómo no serlo con los demás. Prediquemos el Evangelio a todos los que podamos. Ahora es el momento de hacerlo. Imitando a Dios, imitando a Jesús. Obediencia al llamado de Dios. La gracia como modelo de vida. Y cuidado con el orgullo espiritual. No seamos como Jonás. A ver si nos va a tragar un gran pez.